Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la DoyoCon 2021. Roque, cuéntanos, ¿qué tenemos esta tarde? Buenas tardes, reiterándoles bienvenida. Esta es la conferencia del DoyoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología, que durante 4 días vamos a compartir experiencia e investigación en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. En este evento ha sido organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Reiterándole las buenas tardes, buenas noches en algunas regiones, y nuevamente bienvenidos a esta charla. A nombre de la Comunidad Doyo, estoy acompañado de Bielsa Gómez, nuestra moderadora y embajadora de la Comunidad Doyo. Mi nombre es Roque Lorenzo y en conjunto con nuestro presentador Sebastián Vázquez vamos a presentarles la siguiente charla. Bien, Sebastián Vázquez es egresado de la Universidad de Panamá con maestría en formación en las universidades de Nueva York y California, en Berkeley. Tiene múltiples certificaciones, profesional de la seguridad de la información con más de 20 años de experiencia en protección de sistemas de información, miembro de la Comunidad Doyo, comprometido en impulsar el crecimiento de la seguridad de la información en Panamá y Latinoamérica. Bienvenido, Sebastián Vázquez. Sebastián, un gusto tenerte esta noche, tarde en algunos otros países. Recuerden que este evento es una realidad gracias a nuestros patrocinadores y benefactores. Sebastián, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola equipo, buenas noches a todos y tardes en algunas otras partes de Latinoamérica. Confírmame algo, Roque, ¿se está viendo la presentación? Sí, se está viendo la presentación. Perfecto. Bueno, estoy muy contento de participar en nuestra segunda DoyoConf. Les habla Sebastián Vázquez. Reitero el orgullo y placer que me da compartir nuevamente con la comunidad Doyo panameña y latinoamericana un poco sobre todo el trabajo que vengo haciendo en un tema en particular. Hablo del ransomware. Yo les traigo hoy una presentación corta donde no iré a mucho detalle técnico sobre ataques de ransomware en sí, sino que trato de buscar que se den conversaciones en entornos corporativos sobre este tipo de ataque que lo vemos recientemente mucho en las noticias, ¿no? Entonces, la idea es que a través de estas preguntas pueda yo motivar la discusión dentro de cada una de sus organizaciones sobre cómo atender y qué tan preparados están las compañías en sí y en especial los equipos de tecnología para enfrentar un ataque de ransomware. Así que espero que el contenido les sea de ayuda a la hora de tener estas discusiones dentro de cada uno de sus entornos corporativos. Vamos a tratar de ver aquí si puedo cambiar. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hablarles un poquito sobre mí. Les prometo que no va a ser mucho. Luego vamos a pasar por unos conceptos iniciales para asegurarnos que todos manejamos los mismos términos. Vamos a irnos a unas preguntas que no les dije que íbamos a hacer porque son también muy importantes que se hagan desde el entorno gerencial en cada una de nuestras corporaciones o entidades no gubernamentales que nos toca proteger. Luego nos vamos a las 7 preguntas y luego nos vamos con las recomendaciones finales, ¿no? Un poquito sobre mí. Yo dirijo una compañía que se llama Green Fence Security, especialista en el ofrecimiento de servicios de consultoría en seguridad de la información aquí en Panamá. Soy también CISO de una importante firma de abogados ubicada en Panamá y con presencia internacional. Miembro, con mucho orgullo, miembro fundador de la comunidad Doyo, y hemos estado trabajando
junto a la comunidad en apoyarla y hacerla crecer. Y de verdad, gracias a todos, tenemos eventos como este que nos llenan de orgullo a todos. Mi pasión es la seguridad defensiva, la protección de corporaciones, organizaciones. Poseo la certificación CIF desde el 2008 y una maestría en sistemas de información de la Universidad de Nueva York. Yo vengo trabajando muy interesado con ransomware desde el 2007. En el 2007 recordarán que tuvimos dos ataques muy importantes y que tuvieron una cobertura mediática, considero yo que no habíamos visto antes. Hablo de los ataques WannaCry y NotPetya. Y bueno, a partir de ahí vengo trabajando sobre este tipo de ataques. El año pasado, en el DoyoConf 2020, dicté un taller para hacer simulacros de ataques de ransomware, o lo que muchos llamamos los tabletop exercises. Y bueno, también gracias a Green Fence Security hemos estado dándole apoyo a organizaciones en Panamá que han sido víctimas de este tipo de situación. Y bueno, más que todo desde la parte de investigación que he estado trabajando, como les mencioné, y lo que he visto atendiendo a mis clientes, es lo que les quiero compartir a ustedes. Vayamos con los conceptos iniciales. Partamos, por supuesto, con el concepto de qué es ransomware. El ransomware es el tipo de extorsión que busca que una organización pague para recuperar data que ha sido cifrada. Entonces, esa es la primera tipo de extorsión. Págame para que puedas volver a tener acceso a información que tenías en tu computador que ya no la tienes porque un programa la cifró. Pero esta extorsión se le han agregado varios niveles a medida que van avanzando la sofisticación de los atacantes. Un segundo nivel de extorsión es págame para recuperar la data, y si tu data no te importa, págame porque si no tu data te la publico en internet, ¿no? Y ya pasa de ser de ataque de ransomware a lo que antes nosotros conocíamos como un data breach, una exfiltración de información, ¿no? Entonces, este tipo de ataques ahora tiene hasta un tercer nivel de extorsión, que es cuando el actor malicioso que entró a tu red y te infectó tus computadoras y le logró cifrar toda la data, y que antes de cifrarla extrajo información que no quieres que se haga pública. El tercer nivel de extorsión es que comienza a contactar a tus clientes y les dice: págame tú porque tengo data tuya que es importante que la logré sacar de tu proveedor o de esta tercera persona que tenía tu información. Entonces, como ven, los atacantes están buscando simplemente que alguien les pague y están asegurándose de que toda la persona que se ve, o organizaciones que se ven afectadas por el no acceso a la información o la publicación de las mismas no autorizadas, sea parte de la afectación y que paguen, ¿no? Y otro punto importante, ya quizás desde el punto de vista técnico también, cuando hablamos de ransomware no estamos hablando de una afectación a un solo sistema operativo. La experiencia nos ha enseñado que los ataques de ransomware lo hemos logrado ver también en diferentes tipos de sistemas operativos. Los que ustedes conocen pueden ser vulnerables, y también lo hemos logrado ver en dispositivos móviles. Así que en todos esos niveles lo hemos logrado ver. Otro punto importante acá es, bueno, ¿por qué este es un problema tan grande? Yo creo que una de las principales razones por las cuales este es un problema tan grande es que gente ha muerto resultado de este tipo de ataques. El año pasado se hizo muy público una triste situación en Alemania, donde una persona necesitaba del uso de un hospital, y el hospital donde la ambulancia lo iba a llevar habría sufrido un ataque de ransomware, y por tal motivo no la podía atender y la mandaron a otro hospital. Y en ese tiempo de que fue enviada al otro hospital, tristemente una persona falleció. Entonces ya vemos que este tipo de ataques en el cibermundo, como le decimos nosotros, ya está teniendo repercusiones de las más fuertes que puede tener cualquier tipo de actividad maliciosa.
Otro punto importante por la cual esto se ha vuelto tan grande, este problema, es que en el ataque reciente de Colonial Pipelines tuvo una afectación importante en la misma economía de la potencia Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que ante el hecho de que el ataque de ransomware afectó a Colonial Pipeline y ellos se vieron obligados, al no conocer la profundidad del ataque, se vieron obligados a dejar de prestar sus servicios de transporte o envío de petróleo de la parte sur de los Estados Unidos al noreste. Eso tuvo afectaciones de que básicamente no había, por unos días, no estaba llegando el petróleo y los productos derivados del petróleo, ¿no? Entonces eso tuvo un efecto importante en la economía de los Estados Unidos. Todo este tipo de ataques y del hecho de que estos atacantes no necesariamente están, como les voy a mencionar ahora, en jurisdicciones dispuestas a permitir que sean capturados, han hecho que este tipo de ataques sean parte de los temas que se conversan entre grandes potencias del mundo, como lo son los Estados Unidos y Rusia. Entonces ya ustedes están viendo de que esto se ha vuelto un problema importante, y solamente como último caso reciente les puedo comentar el caso del ataque de ransomware que sufrió la compañía productora del software Kaseya, que es un software que es utilizado por otros proveedores de servicios y que al final tuvo una afectación de entre 800 y 1.500 negocios que fueron afectados y solamente hoy leí que la vacuna que le funciona a estos entre 800 y 1.500 negocios la lograron obtener el productor del software Kaseya y la está repartiendo la vacuna contra el ransomware la están repartiendo a aquellos negocios afectados. Entonces, es un problema serio que es mi recomendación que toda organización que tiene presencia en Internet, que depende de la tecnología para su funcionamiento, y yo creo que ahí me llevo al 99.99% de los negocios del mundo, tiene que tener una conversación sobre ransomware, y la idea de esta charla es aseguraros que ustedes tienen las preguntas que considero les permitirán tener una conversación que los lleve a las decisiones que debe tomar su empresa o negocio. Y por último, ¿quiénes están detrás de esto? Bueno, son bandas delincuenciales de alcance internacional, la mayoría de ellos residentes en jurisdicciones con poco interés en apoyar a la persecución de este tipo de delito, con un ecosistema que cada vez evoluciona más en cuanto a proveedores de servicios. No es solamente pensar que es una sola persona o un solo grupo encargado de todo, se alimentan entre ellos, se ofrecen servicios. Y por último está ahora la figura del ransomware as a service o ransomware como servicio, donde básicamente un grupo ofrece la tecnología que incluye el programa que cifra la comunicación con el cliente y le dice a delincuentes, a quienes ellos le llaman asociados, que lo que hacen es buscar ese primer ingreso a la compañía, a la entidad que es víctima, y a partir de ahí el proveedor del ransomware se encarga de todo y el asociado que encontró la víctima a la cual explotar recibe una comisión del robo, del ataque. Entonces, como ven, es todo un ecosistema, como les mencioné, de entidades que se interrelacionan y se venden servicios entre ellos. Y por último, una de las preguntas muy comunes que me hacen todas las personas a las cuales le hablo este tema es: pero Sebastián, ¿cómo entran? Bueno, entran de múltiples formas, desde servicios publicados en Internet de manera insegura, desde ataques de phishing, o como en el caso de Kaseya de hace una semana, que con el desenlace que tuvimos en el día de hoy, lo hacen porque entraron por medio de un software al cual la organización víctima le tiene confianza, como el software que utiliza para aplicar parches, control remoto y soporte técnico en general. Entonces, este tipo de ataques les llaman ataques en la cadena de suministro y son parte de las maneras en cuales
entran los atacantes. Creo que ya con esto tenemos una idea clara de qué estamos hablando. Ahora, antes de irnos a las preguntas al equipo de tecnología, yo pensaba, bueno, al fin, este tema de ransomware no es un tema que solamente compete al equipo de tecnología, es un riesgo de nivel de toda una organización, un riesgo organizacional, considero yo. Por eso que quiero dejarle a cada uno de ustedes que forman parte de un equipo de tecnología o que gestionan un equipo de tecnología, ya sea de la manera como miembro de tecnología o como un organismo de gobernanza superior a tecnología, los quiero invitar a hacerse estas siguientes preguntas para complementar las que les vamos a hacer al equipo de tecnología. Entonces, las preguntas son, ¿tiene un estimado del costo semanal de estar sin alguno de sus sistemas de emisión crítica? Esto es importantísimo, porque dependiendo de este costo, dependerá cuáles son las estrategias que deberá implementar la organización para mitigar el riesgo de ransomware, porque esta es la base de la extorsión. Yo te quito tu sistema y tú, ya sea recuperándote a través de respaldos o reinstalando todo o pagándome a mí, si no me pagas, tienes que hacer todas estas cosas que te van a tomar tanto tiempo y te van a costar tanto, y la parte principal que te va a costar es es el costo semanal de no contar con este sistema de emisión crítica. Entonces, esta es una pregunta importante. Estoy seguro que en todas nuestras organizaciones estos números son en muchos casos difíciles de cuantificar, pero lo importante es que tengamos un número basado en experiencia, en quizás ventas por día, ventas semanales. Dependerá de cada organización cuál es la métrica que les permite llegar a este número, pero es importante que lleguemos a este número. Otro punto importante es, ¿pagarías de enfrentar un ataque? Partamos con esta pregunta desde ya. Si alguien entró a tu entorno, toma control y te dice págame, por principio la organización víctima pagará. Para muchas organizaciones la primera respuesta es no, por principios. Ahí va la tercera pregunta que le quiero hacer. ¿Cuáles son las condiciones que te harían cambiar de opinión, ya sea de no pagar o de pagar? Entonces, por ejemplo, en el caso contrario sería, mira, si el sistema afectado, yo sé que yo lo puedo recuperar en 2 semanas y en 2 semanas la afectación al negocio no es importante, yo no pago, ¿no? Ese tipo de cosas, y lo contrario es mucho más importante reconocerlo. Y por último, la cuarta pregunta que invito a gerencia a realizar es, ¿puede una póliza de seguro ayudarme a sufragar la gestión y la recuperación ante ataques? Tengamos presente que este tipo de pólizas es muy común en nuestros entornos, y por eso lo importante de asegurarnos que la póliza puede apoyarnos acá. Entonces, bueno, les dejo esas 4 preguntas al equipo gerencial. Veamos ahora las 7 preguntas que le debemos hacer al equipo de tecnología. Bien, primera pregunta que creo que es de las más importantes. Yo les voy a pedir que hagan que pongan especial atención en las 3 primeras preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para disminuir la posibilidad o el impacto de que cualquier activo publicado en Internet sea utilizado como puerta de entrada a la red? Y esto es porque, como lo muestran las 3 primeras preguntas, hay tres principales formas en las cuales entrar a una red. Una de ellas es a través de aquellos servicios que están publicados en Internet. Por ejemplo, su comercio electrónico, en el caso de los bancos, la banca en línea. Entonces, ¿qué estamos tratando acá? Acá lo que estamos tratando de asegurarnos es que se tiene protegido ese servicio, ese firewall. Es un punto importante. A veces nos preocupamos mucho por darle protección al aplicativo web por el cual se ofrece el servicio de comercio electrónico, banca en línea, solicitudes de citas, lo que sea, para el negocio. Pero el firewall que protege
a ese aplicativo web también puede convertirse en una puerta de entrada a un actor malicioso. Y eso es mucho de lo que nosotros estamos viendo en los ataques de ransomware que tanto vemos internacionalmente como los que me ha tocado atender en Panamá. Entonces, ¿cuál es la respuesta esperada o la discusión que recomiendo tengamos con el equipo de tecnología? Que el programa de gestión de vulnerabilidades está aplicando parches a esos dispositivos. Recuerde, al firewall, al WAF, al router. Si tienes un router alante del firewall, asegúrate que está bien configurado, porque ese se puede convertir en una puerta de entrada a tu entorno. Y al mismo servidor, a la base de datos, todo lo que está expuesto debe tener un nivel de protección adicional que se asegure que se están aplicando los parches de manera a más tardar 30 días de haber sido publicado. Otro punto importante del cual se debe conversar acá es la existencia de la segmentación de la red, buscando limitar la conectividad entre lo que está publicado en Internet y la red interna. Es muy común ver servicios publicados en Internet que están dentro de la red. Lo ideal sería que ese servicio que está publicado en Internet esté dentro de lo que nosotros en seguridad de red llamamos una zona desmilitarizada, una DMZ, para que de ser vulnerado ese dispositivo, ese servidor, de ahí el nivel de movilidad o lo que también se llama el movimiento lateral posible sea el menor posible. Entonces, es importante tener esa discusión sobre qué tan bien segmentado está esto que estoy publicando en Internet para evitar que de ahí yo pueda saltar al resto de mi red y, por ejemplo, terminar de infectar otras computadoras. Y también es importante tener presente de que los privilegios que se están ejecutando sobre ese servidor, ese aplicativo que está en Internet, no puedan ser aprovechados en el resto del entorno. Entonces, acá comienza a darse lo que nosotros llamamos es asumir compromiso. Tú vas a hacer todo el esfuerzo para que no se dé, pero si se da, ya tú tienes controlado que ese primer puerta de entrada no tiene toda la información necesaria para tomar el control del resto de tu entorno. Entonces, esa es la primera pregunta que les quiero invitar a tener. Bien, entonces vamos con la segunda. Okay. Bien. Segunda, estamos utilizando un método de segundo factor de autenticación en todos nuestros servicios administrativos y conexiones remotas. Y aquí la respuesta esperada básicamente es sí, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que cualquier equipo que es utilizado para conexiones remotas, como VPNs o para dar servicios en Internet, esté utilizando un segundo factor de autenticación. Y para los que no los conocen, estoy hablando de esa misma tecnología que utilizan los bancos a través de aplicativos web como Microsoft Authenticator, Google Authenticator o tokens como Entrust o similares, donde en adición a poder saber de un usuario y una contraseña, se valida la existencia de otro factor, como tener un aplicativo web en el celular que aprueba o no aprueba un acceso que ya pasó por el usuario en contraseña. Entonces acá lo que tratamos es de asegurarnos que todo lo que está conectado a Internet que requiere autenticación esté utilizando un segundo factor, especialmente para administración. Es muy común que veamos que esa primera puerta de entrada se aprovechó porque se obtuvo la contraseña y se entró al usuario, al aplicativo con el usuario y contraseña y no se logró validar como por ejemplo por un segundo factor con el celular. Entonces acá es lo que estoy buscando. Y en el tercer punto estamos entrenando al personal para identificar un ataque de phishing. Y acá estas son empecé con estas tres porque si se recuerdan en la página que les hablaba de cómo entraban, bueno, les hablé de las tres primeras formas, cómo se entra a una organización, cómo entran estos actores maliciosos, ¿no? Entonces acá estamos hablando de phishing. Es importante que toda organización preocupada por ransomware y preocupada por seguridad de la información en general
tenga un plan de entrenamiento que le permita a su gente, a sus colaboradores, primero, reconocer un ataque de phishing, tener ideas de cuáles son las claves que te pueden ayudar a identificar uno y reportarlo. Y esto hay que hacerlo de manera reiterativa. Es mi recomendación, por lo menos una vez al mes. Ataca a tu propia gente, mándales un ataque de phishing controlado con herramientas que se manejan en la internet y que están disponibles comercialmente o de código abierto, que te van a permitir tener esa visibilidad de qué tan fácil es para los atacantes engañar a tu gente y mandarles y hacerlos que hagan clic en un archivo, que bajen un archivo o que hagan clic en un link o que bajen un archivo que no debía. Entonces, estos son los 3 puntos importantísimos que tenemos que tener presente. Vamos ahora a la cuarta pregunta. Se aplican actualizaciones de seguridad de todos los meses en nuestros equipos de red, servidores, y acá esto es importante también. Para muchos de nosotros, actualizar los equipos se convierte en el riesgo de afectar la disponibilidad, porque todos hemos pasado por el caso en el cual una actualización de seguridad rompe un aplicativo o un sistema. Pero el riesgo, y tomando en cuenta que muchos de los ataques de ransomware exitosos ya sea por la primera entrada o luego aprovechan vulnerabilidades para luego utilizarlas ya sea para la primera entrada o para el movimiento lateral luego de esa primera entrada. Por eso que es importante que todos los sistemas se mantengan actualizándose según su criticidad, por supuesto, con un procedimiento que pruebe. No le vayas a enviar un parche un parche que tenga una afectación negativa en todo tu entorno, pero que lo puedas probar y que estés en constante medición y reporteo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, una métrica interesante acá es cuánto tiempo te tomó desde liberado los parches de Microsoft, por decir algo, que como ustedes saben, la mayoría, en general, Microsoft libera parches todos los segundos martes del mes. Entonces, a partir del segundo martes, ¿cuánto tiempo te tomó para probar ese parche y liberarlo a tu masa a toda tu red o a tu masa productiva a cual le aplica el parche? Ese tipo de métricas es importante que organizaciones con altos requerimientos de seguridad las estén llevando. Bien, ya comenzamos a hablar de otras cosas y de asumir ese compromiso, esa entrada, asumir que entra. Entonces, un punto importante que lo exigen muchas regulaciones y sigue siendo una buena práctica es que toda organización tenga un plan de gestión de incidentes. Y para el caso de ransomware es, por supuesto, necesario que se tenga uno. Entonces, ese plan debe de tener varias características que son las que les listo acá. Yo les sugiero apoyarse en la metodología del Instituto SANS para la gestión de incidentes, que habla de que para gestionar un incidente uno debe prepararse previamente, debe tener actividades para identificar el ataque, para contener el ataque, erradicar el ataque, recuperarte y tener un proceso de mejora continua donde estás viendo. Entonces, para ransomware hay que hacer exactamente lo mismo. Cosas tan importantes como definir cuándo la gerencia va a ser informada, en qué momento, a partir de que, por ejemplo, soporte técnico se enteró de que algo está pasando en una computadora y que luego no es una, sino 5, en cuánto tiempo esa información llega a los más altos niveles administrativos, es importante que se tenga definido. Es importante también que se tenga definido como parte de este plan mensajes. Ya usted debe saber si esto se da, cuál es el mensaje que usted le va a dar a todos los involucrados, a sus colaboradores, a sus clientes, a sus proveedores, al gobierno, de ser necesario realizar algún tipo de reporte a reguladores. Entonces, todos estos mensajes, es mi recomendación, ya estén predefinidos y que formen parte del plan de gestión de incidentes de ransomware. Otro punto importante es, si usted sabe, para prepararse para esto, usted debe definir con quién va a hablar.
No espere a que le dé, a que tenga un problema de este nivel para entonces tomar el teléfono y buscar en internet, en el buscador, sobre un proveedor de este tipo de servicios. Entonces les recomiendo que se tenga ya una lista corta y por qué no hable con esos proveedores y tenga cotizaciones y una idea de cuánto le cuesta tener a alguien trabajando y en cuánto tiempo, ¿no? Algunos le podrá decir que van a estar trabajando en 24 horas, otro en 48, dependerá de sus necesidades con quien usted termine trabajando. Y estos planes de gestiones de incidentes también es importante que los probemos. ¿Cómo se prueba un plan de gestión de incidentes de ransomware? Por los llamados ejercicios de simulacro, o lo que en inglés se llaman los tabletop exercise. Entonces, lo buenísimo de un tabletop exercise es que te permite identificar esas premisas detrás del plan. Por ejemplo, el plan considera que va a estar empezando a recuperarse en respaldos en 48 horas. Pero si no pasas por un simulacro, no te vas a dar cuenta de que el tiempo de bajar de la nube, por ejemplo, los respaldos es de más de 48 horas. O, por ejemplo, otro ejemplo es que si se está haciendo respaldos a cintas y las cintas están fuera del edificio, en otro proveedor, eso va a tomar un tiempo adicional en traer. Entonces, todo este tipo de cosas deben ser analizadas como parte de la prueba a tu plan de gestión de incidentes de ransomware. Y por supuesto, las pruebas de penetración son tremenda herramienta para tener visibilidad sobre vulnerabilidades que pueda tener tu entorno para este tipo de ataques. Bien. Siguiendo en la línea de hacer todo lo posible para que no pase, pero prepararnos y asumir el compromiso. Un punto muy importante a la hora de prepararse para un ataque de ransomware es tener la conversación sobre si se tienen las herramientas y bitácoras necesarias para investigar un ataque de ransomware o cualquier tipo de evento de seguridad de la información o de redes en tu entorno. Entonces, mucha de esta información se atiende dentro del punto de la pregunta anterior del plan, pero para mí es tan importante que esta discusión se tenga que se las traje acá. ¿Qué cosas tenemos que ver? Que si se habló con el proveedor, si se va a tener un proveedor para este tipo de incidentes, sobre qué este proveedor va a necesitar para investigar, que se define una estrategia para evitar que las bitácoras, a medida que se dan, no puedan ser modificadas, por ejemplo, transportándola a otro servidor o en algún tipo de tecnología donde es más difícil borrarla, porque es un punto importante. Una vez se da el ataque y usted está en el medio del problema, usted necesita poder saber o tener una idea de por dónde entró para poder estar más cómodo de que a medida que va realizando otras acciones, no existe el riesgo de que el atacante se mantiene dentro de su red. Entonces, por eso es muy importante que tengamos visibilidad sobre la existencia de las bitácoras y otro punto muy importante, el periodo de retención. Porque, por ejemplo, si herramienta de seguridad A tiene un periodo de retención de 1 día, pero herramienta de seguridad B tiene un periodo de retención de 7 días o 30, va a ser un poco difícil a la hora del proceso investigativo tener toda esta visibilidad cuando solamente tienes algo de las últimas 24 horas y el ataque probablemente se viene llevando a cabo por más de 7 días. Entonces, es importante que se unifiquen los periodos de retención de las diferentes herramientas para que a la hora de la investigación podamos tener toda la información posible que nos pueda determinar cómo entró, cuáles fueron las acciones tomadas, para poder comenzar a trabajar en la recuperación. Y la última pregunta que les invito a tener, y no es la menos importante, es: ¿tenemos respaldos fuera de línea que son probados frecuentemente? Recuerde, tome nota, que acá la pregunta que le he hecho no es si tienen respaldos,
Los respaldos que yo les estoy recomendando son respaldos fuera de línea que son probados frecuentemente. Porque un respaldo que no es probado o un backup que no es probado tiene un altísimo nivel, un altísimo riesgo de que no vaya a funcionar cuando usted lo necesite. O que, por ejemplo, usted no conozca el tiempo que va a requerir para hacer disponible ese respaldo, bajarlo de la nube, sacarlo de la cinta. Eso es un tiempo. Otro tiempo es el tiempo que se aprovecha, que es necesario para restaurarlo, ¿no? Y para que esté vivo. Y otro el tiempo de prueba. Entonces, todo este tipo de cosas es importante que sean tomadas en cuenta a la hora de validar la existencia de una política de respaldos. Y es por eso que les recomiendo asegurarse que tienen protecciones para que no sean borrados o cifrados, que son probados por lo menos una vez al año y que los tiempos de recuperación son de conocimiento de todas las personas que van a estar involucradas en la recuperación ante un ataque de ransomware. Solamente esta semana el conocido periodista Brian Krebs de la página web Krebs on Security reportaba que uno de los riesgos o una de las situaciones que según su investigación, organizaciones como periodista a organizaciones encargadas de apoyar a otras empresas en ataques de ransomware, uno de los problemas más o de las sorpresas más grandes que se han encontrado es que las organizaciones tienen respaldos, pero como nunca los han probado, no están conscientes del tiempo de recuperación. Entonces, esa variable empieza a pesar a la hora de tratar de mantener ese deseo de, por ejemplo, no pagar, ¿no? Entonces, eso es importante, que es muy importante que lo probemos. Entonces, estas son las 7 preguntas. Creo que vamos a tener bastante tiempo para preguntas adicionales. Y por último, unas recomendaciones, ¿no? Como lo hemos estado viendo acá, haga todo lo que pueda para prevenir el ataque, pero asuma compromiso y en base a eso tome acciones para, en el caso de que se dé, usted está bien preparado. Tenga esa discusión de pagar o no pagar en su empresa y incluye en esa discusión las condiciones que le harían a usted cambiar de opinión, porque es también importante tener eso. La idea de todo de esta charla y de todo lo que le he comentado es que es importante prepararse a través de este tipo de discusiones. Analice, mi tercera recomendación es que analice el alcance de su póliza de su póliza de su cyber insurance y vea el nivel de apoyo que usted va a recibir de su aseguradora y en cuáles tiempos lo va a apoyar, para que en base a eso usted pueda compartir con el resto de su organización cuáles deberían ser las expectativas de enfrentarse a un ataque como este. Y por último, y sigue siendo muy importante, tanto en Panamá como en la región, tengan presentes las regulaciones que aplican sobre ley de protección de datos personales o similares, dado que, como la mayoría de los ataques de ransomware no solamente te cifran, sino te extraen información, muchas de estas leyes de protección de datos personales tienen en sí mandatos en cuanto a tiempo de respuesta, de reporteo a las víctimas, etc. Entonces, todos estos temas deben ser parte de esas discusiones que ustedes deben de tener de manera interna. Bueno, con esto finalizo, Bielsa y Roque. Acá está mi correo para que con gusto me escriban cualquier duda sobre lo que acá les he presentado y bueno, de vuelta, muy agradecido, Bielsa y Roque, por la oportunidad. Muchas gracias, Sebastián. Excelente presentación. Y por acá tenemos varias preguntas. Sí, muchas preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo. No sin antes invitarlos a todos a compartir en nuestras redes sociales @doyoconf
PA en Instagram, Facebook, Twitter. También tenemos comunidad Dojo y procedemos entonces a realizar o desarrollar las preguntas. Aquí tenemos, bueno, este es un comentario, dice: la OFAC prohíbe pagar a los delincuentes cuando existe un ataque de ransomware. Hay otra pregunta: ¿cuál es el mayor reto con el tema de BYOD para el departamento de TI con respecto al ransomware? Muy buena pregunta. En cuanto al BYOD, aquí el riesgo es que ese equipo personal que tiene acceso a data corporativa puede traer al entorno corporativo un software malicioso, ¿no? Como el ransomware o similar. Entonces, es un reto interesante para todas nuestras organizaciones poder asegurarnos de que le damos la posibilidad al colaborador, al compañero de trabajo que haga uso de su propia tecnología sin que eso ponga en riesgo el resto de la organización. Entonces, es por eso que muchos de las soluciones de gestión de dispositivos, como lo que en inglés se llama MDM, Managed Device, Mobile Device, lo que se hacen es tratar de hacer pequeñas segmentaciones dentro de ese dispositivo para que tanto no pueda salir data de ahí como entrar data del sandbox corporativo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que la tecnología hasta ahora mismo está ofreciendo, pero como lo dice quien hace la pregunta, es un reto importante para todas nuestras organizaciones. Excelente. Por acá tenemos otra consulta. ¿Es hoy el ransomware la amenaza más crítica del mundo? Para mí, a nivel corporativo es de las más altas, porque hay un grupo de gente que se está dedicando a eso y se ha vuelto un problema o un negocio tan grande para estas personas que yo veo difícil que eso deje de ser un problema a periodo corto, realmente, ¿no? Porque el incentivo monetario está ahí. Y mientras el incentivo esté ahí, la gente mala va a buscar manera de obtener dinero de la manera no correcta. Ok, excelente. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Durante cuánto tiempo un ransomware puede mantenerse en una red sin haberse manifestado? Esa es una excelente pregunta. Y eso va a depender del tipo de ransomware que ha infectado. Hay dos tipos de ransomware. El cual es totalmente el más viejo, por decirlo así, el totalmente automatizado, que usualmente empieza entrando a una red por medio de un servidor de RDP conectado a internet, al cual se le adivinan la contraseña para entrar. Y a partir de ahí ese ransomware tiende a ejecutarse en cuestiones de minutos, ¿no? Desde que toma control de lo que más tiempo le tomó fue entrar. Una vez entra, revisa que el servidor, si es administrador, saca las credenciales administrativas del servidor y de ahí comienza a hacer básicamente a cifrar a todo el que tenga acceso, ¿no? Por eso que ahí es importante el tema de la segmentación de la red de la cual les hablé. Ese primer tipo tiende a ser muy rápido y el periodo entre que entró y te atacó está en el rango de los minutos, segundos. El segundo tipo de ransomware es el que llamado ransomware operado por humanos, que el cual también he dado varias presentaciones al respecto, y ese tiende a pasar
por periodos de infección mucho más altos. Estamos hablando de días, en algunos casos semanas, donde el atacante ya tiene acceso a tu red, ya la controla, pero quiere asegurarse de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Y es por eso que comienza a analizar tu entorno. Va a los servidores de archivos, se extrae información corporativa, investiga quiénes son tus clientes, investiga si tú estás en un proceso de compra o venta de la compañía. Y en base a eso, esto no es automático, esto es un proceso de analistas donde comienzan a entender la organización, y en base al entendimiento de la organización, ellos dicen, mira, vamos a atacarlo fuerte por acá. Ese análisis también los ayuda a ellos a decir, a entender tu proceso de respaldo y atacarlo y hacerlo y tratar de hacerlo lo más inservible posible. Entonces, ese tipo de ataques normalmente están tomando entre 5 y 15 días en el cual se está haciendo el análisis para luego atacarte y tener todo el historial y tener toda la fuerza para decirte o me pagas o yo hablo con tu cliente, lo publico en internet, te afecto tus acciones en la bolsa de tal manera. Ese tipo de cosas toma mucho más tiempo. Excelente respuesta. Bueno, ha habido mucha actividad acá en el chat. Hay otra pregunta. Dice, es conocido que el ISO 27000 para el lado de seguridad, cumplir con las recomendaciones de la ISO nos ayuda en los casos de ransomware. ¿Existe algún ISO para evitar estos ataques? Para evitar los ataques de ransomware y estar preparados, lastimosamente no es un solo ISO al cual seguir o un solo grupo de cosas de hacer. Por supuesto, apoyarse en estándares como ISO, como los estándares de seguridad, los controles de seguridad del NIST o los del CIS, son excelentes herramientas para protegerse y evitar los ataques de ransomware. Pero ahí nuestras organizaciones deben de apoyarse en sus responsables de seguridad de la información para que hagan la impronta de la parte del arte, considero yo, que es donde tú decides, el ISO o el marco de referencia puede decir mucho, pero es la responsabilidad del equipo de tecnología de hacer la evaluación costo-beneficio, riesgo, y de ahí seleccionar las mejores actividades para elevar la seguridad de una organización, ¿no? Y creo que las 7 preguntas que les compartí permiten tener esa primera discusión de una muy buena forma. Excelente. Aquí hay otra pregunta. Dice, el ransomware está evolucionando hacia el cyber extortion, donde ahora extorsionar a las víctimas con publicar sus datos. ¿Qué opina de esta nueva modalidad? Sí, esa es el segundo nivel de extorsión, del cual hablaba, y ahora hay un tercer nivel. Yo pienso que los ciberdelincuentes van a hacer todo lo posible para obtener su mayor beneficio luego de esta actividad. Así que no me extraña ni este segundo nivel de extorsión, ni el tercero, donde comienzan a pedirle plata a tus clientes, a la gente de la cual tú tienes data. Y yo estoy seguro que vendrán otros tipos de extorsión, ¿no? Así que hay que estar preparado para eso. Excelente. Dice, ¿por qué siempre cuando se infecta con un ransomware, el antivirus es el primero que dice no funcionar? Excelente pregunta, Leroy. En una estrategia de protección contra ransomware, tú no puedes tener toda tu protección en una sola herramienta. Tú debes tener herramientas en capas. La mayoría de las veces existe un antivirus que ha sido saltado, que ha sido deshabilitado para llevar a cabo el ataque. Pero existen otras formas
de reaccionar ante un ataque. Por ejemplo, el hecho de que el antivirus sea deshabilitado es una técnica muy común. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente es, tú debes de tener un sistema de chequeo que te diga cuando el antivirus de una organización, por ejemplo, de 1000 computadoras, y tú tienes el antivirus que en 500, si tú normalmente tienes 800 que se están reportando todos los días y un día solamente se reportaron 100, eso te debería generar una alerta en tu entorno de seguridad. Y así como ese tipo de quizás alerta no preventiva, pero sí detectiva, hay muchas otras actividades que uno puede implementar en un entorno para asegurarse que no solamente una sola herramienta es la que te va a evitar que se dé esta desagradable situación. Vaya, esta presentación ha generado gran expectativa. Tenemos otra pregunta. No sé, pero sí tenemos algo de tiempo para responder. ¿Cómo proteger nuestros dispositivos móviles de ataques de ransomware? Ese es un punto muy bueno. La protección del dispositivo móvil es exactamente la misma que para la laptop y para el servidor. 1, mantenerlo actualizado. Esa es regla número 1. Regla número 2, actívale un software de protección antivirus. Y regla número 3, no estés haciendo clic en mensajes de WhatsApp o de cualquier otra red social en la cual tú no estás seguro de lo que vas a abrir, ¿no? Entonces, ese tipo de ataques o estas son las recomendaciones que yo les daría para prevenir que su celular sea cifrado. Y ojo, el problema con tu celular o dispositivo móvil es que sea cifrado no tanto es que el celular, que la data que está ahí se pierda, porque realmente creo yo que la mayoría de ustedes, la data que está en el celular se puede perder porque está respaldada en la nube. Espero, ¿ah? Pero el problema más importante del dispositivo móvil es que normalmente ahí tú tienes tus credenciales importantes, ¿no? Y ahí tú pones tu contraseña. Entonces, ese atacante puede que te cifró el dispositivo móvil, pero antes de eso te robó el password de, qué sé yo, del Gmail o cualquier otro aplicativo que sea de tu interés. Entonces, también eso es muy, muy importante tenerlo presente. Excelente. En una red corporativa, ¿qué herramientas se puede instalar open source para evitar el contagio de ransomware? Para evitar, no estoy seguro. A ver, herramientas open source que te pueden ayudar para atender en general o prevenir o reaccionar mejor o identificar un ataque de ransomware. Yo te recomendaría SIG para como la herramienta de análisis de redes. Esa herramienta open source te permitiría identificar ataques. También en entorno Windows, una herramienta fabulosa en entorno Windows que es como un EDR, porque no bloquea, pero sí identifica muchísima actividad anormal, es la herramienta Sysmon, Sysmon, que es un producto de Microsoft, no estoy seguro, es gratis, no sé si es open source, es gratis y te da todo tipo de telemetría sobre la computadora. Y en servidores Windows estoy seguro que también hay aplicativos, otro aplicativo. Hay uno que tiene la gente, que la gente lo utiliza como Sysmon, que se me escapa el nombre ahora mismo, pero fue generado fue producido por Facebook. Así que hay bastantes herramientas para identificar actividad maliciosa y en base a eso tú puedas tomar acción. Y bueno, también hay mucha data en internet. Hay una página web que se llama Stop Ransomware,
que también les recomiendo. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho público en su esfuerzo de combatir los ataques de ransomware mucho recurso tecnológico a nivel de políticas y recomendaciones, así que les recomiendo eso, aparte de que en la comunidad Doyo estamos siempre hablando del tema, ¿no? Y siempre hay información para compartir. Bueno, acá nos salió una última pregunta, dice, ¿se puede utilizar SIEM y Honeypot? Los SIEM, por supuesto, los SIEM open source son tremenda herramienta para la identificación de ataques, aprovechando herramientas como Sysmon, como OS Query, es la herramienta que les estaba pensando que es también un código abierto liberado por Facebook, que te lleva todo tipo de telemetría sobre procesos. Va a llover acá en mi casa. Todo tipo de telemetría sobre procesos y demás, así que un SIEM open source como los amigos de Elastic que estuvieron hablando ayer, con Sysmon y OS Query, te dan muchísima información. Excelente. Mira, vamos a agradecerle a nuestros benefactores de la comunidad Doyo y patrocinadores oro y plata por el apoyo. Gracias a ustedes, la comunidad DoyoConf es realidad hoy día. Los invitamos a visitar el sitio web www.doyoconf.org y conocer con más detalle nuestros expositores y benefactores. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Bielsa. No, de parte de Sebastián, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Definitivamente tenemos que crear un webinar específicamente para hablar sobre herramientas de ransomware, para apoyarnos en mejores prácticas. Vamos a tener que hablar de algo más adelante, Sebastián, definitivamente. No se preocupen que lo vamos a traer para ustedes. Que pasen una excelente noche y muchísimas gracias por estar con nosotros en la DoyoConf. Sigan en la siguiente sesión con Federico Botti. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego.